Quiero invitarte a suscribirte al canal para que puedas, como digo, acompañarnos en esta capacitación y que tú puedas, como te decía en el chat, escribir tus dudas, tus comentarios, tus preguntas, de tal manera que yo también pueda leerte. De modo que leyendo tus dudas, tus inquietudes, yo pueda estar seguro de que me estás entendiendo. También quiero rogarte, de ninguna forma yo me creo el que lo sabe todo, no creo que haya alguien que lo sepa todo. Y quiero pedirte que en el chat del grupo, donde yo te voy a poder leer, puedas tú hacer comentarios, puedas hacer sugerencias, puedas indicarnos las cosas que consideres necesarias, convenientes. Quiero invitarte a comentarnos, quiero invitarte a mirar el menú para el día de hoy. Recién en este momento puedo mirarte en el YouTube, así que quiero mandar un saludo a todos los que ya están con nosotros. Déjenme ver los últimos. Eli Lipa nos está ya acompañando, Edison Fernández nos está acompañando, Leila Reyes nos está acompañando, Claudia Limachi nos está acompañando. Gracias por estar con nosotros. Te decía que el menú para esta noche es lo que tienes ahí en pantalla. Vamos a hablar inicialmente de lo que es la responsabilidad por la función pública. Tienes que saber que es muy interesante este capítulo de la responsabilidad, porque hay varios tipos de responsabilidad. También vamos a hablar, obviamente, todos los contenidos están en función de la ley 1178, específicamente de la ley SAFCO. Vamos a hablar a cómo es que está estructurada, cómo está organizada. Vamos a hablar de la ética y del servicio público. Vamos a hablar de la organización de esta ley y de la administración pública. Entonces, saludando a todos nuevamente, gracias por estar con nosotros, invitándote nuevamente a que puedas compartir tus dudas, comentarios, preguntas, correcciones, observaciones. Vamos a lo que hoy nos toca. Empecemos conversando sobre lo que es la responsabilidad por la función pública desde el enfoque de la ley SAFCO. Empecemos tratando de contestar esta pregunta. Y esta es la pregunta al millón, es la pregunta importante porque tenemos que saber quién es pues el servidor público del que hace referencia a esta ley. ¿De quién está hablando? La ley 1178 hace referencia en su expresión servidor público durante toda la ley y sus decretos reglamentarios, sus reglamentos, hace referencia a dignatarios cuando está hablando de autoridades electas, presidente, vicepresidente, senadores, diputados, gobernadores, alcaldes, en algunos lugares subalcaldes, en algunos lugares subgobernadores, asambleístas, concejales, consejeros. También está hablando de determinados funcionarios públicos, personal técnico, personal de libre designación, personas que prestan servicio en cierto grado de relación de dependencia con autoridades estatales, cualquiera sea su fuente de remuneración. Si tú sabes de los consultores en línea, sabrás que los consultores en línea no son considerados como parte de los trabajadores, como los funcionarios públicos. Sin embargo, debido a que ellos reciben una remuneración del Estado, ellos también están considerados dentro de las responsabilidades posibles que puede tener un servidor público respecto a la ley SAFCO. ¿Qué es la responsabilidad en la función pública? ¿A qué nos referimos con responsabilidad? Por ahí, cuando hablamos de responsabilidad, las personas comunes, quienes no tienen que ver con el derecho, quienes no tienen que ver con la norma positiva, entienden esta palabra de un modo diferente. Desde el punto de vista de la norma positiva, la ley SAFCO, la responsabilidad tiene una implicación particular.
consideramos responsabilidad por la función pública a la obligación que surge a raíz del incumplimiento de deberes de todo servidor público al desempeñar sus funciones. Si lo hace con eficacia o no lo hace, si lo hace con economía o no lo hace, si lo hace con eficiencia o no lo hace, si lo hace con transparencia, o no lo hace, si lo hace dentro del marco de las leyes, con licitud o no lo hace. Esa es la responsabilidad pública. De ahí que puedan existir distintas formas de responsabilidad pública. Estas formas de responsabilidad pública pueden aparecer por la acción que realice una persona o por la omisión que pueda realizar una persona. ¿Qué sería entonces la acción? Charlemos un poquito de las definiciones. La acción entonces es el efecto o el resultado de hacer algo. También podemos entender acción o omisión como la capacidad, acción, como la capacidad o facultad de hacer una cosa. Esta sería la acción. También como la facultad legal de ejercitar una potestad. En el caso de los funcionarios públicos, estamos hablando la facultad legal de ejercitar una potestad, de realizar una acción, de hacer una cosa, entendiendo entonces que la acción puede generar responsabilidad pública. ¿Qué entendemos, por lo tanto, por omisión? Desde el punto de vista de la norma, podemos señalar la omisión como la abstención de hacer. Ojo, la abstención de hacer lo que señalan las obligaciones indicadas en la norma positiva, indicadas en las leyes. Esa sería la omisión, de acuerdo a los criterios establecidos para el desempeño de la función pública. Entonces, repasando, las responsabilidades pueden surgir por la acción que tenga un funcionario público o por la omisión que realice ese funcionario público. La acción como lo que hizo y la omisión como lo que dejó de hacer, pero que debía hacer, tal como señalan las normas correspondientes a cada área. Esto es importante para comprender cómo es que surge esta responsabilidad. En el transcurso de estos minutos, de estas horas, de este tiempo que vamos a compartir, vamos a hablar, por lo tanto, de 4 tipos de responsabilidad: por acción u omisión, la responsabilidad administrativa. Enseguida vamos a hacer definiciones específicas. La responsabilidad ejecutiva, aquella que surge de acuerdo al nivel o jerarquía que tiene este funcionario público. La responsabilidad civil, vamos a definir una por una, no te apures, te prometo, por si acaso, además vas a recibir la presentación para que tengas acceso a ella. Así que, si es que quieres tomar apuntes, está muy bien. Pero solo quiero aclararte que vas a recibir la presentación completa. Y también está la responsabilidad penal. Entonces, ya sea administrativa, ejecutiva, civil o penal, que puedan surgir de la acción u omisión que ha realizado ese funcionario público, las responsabilidades tienen distinto grado de sanciones, penas, acciones, y eso es lo que vamos a intentar explicar ahora. Empecemos por lo que es la responsabilidad administrativa. Podríamos definir la responsabilidad administrativa como la acción u omisión que contraviene el orden jurídico administrativo que regula una conducta funcionaria. A la ley SAFCO, el estatuto del funcionario público, cualquier norma, la misma Constitución, cualquier acción u omisión que contraviene el orden jurídico administrativo
que regula la conducta humana. ¿Cuál es el sujeto? El sujeto de esta responsabilidad obviamente son los servidores públicos, pero no solo los servidores públicos, también los ex servidores públicos. Esto puede llegar hasta 2 años de la contravención específica al orden jurídico administrativo que se haya realizado. Es decir, si luego de 2 años que yo he dejado el cargo se establece que todavía he realizado esta acción o esta omisión, todavía puedo ser pasible al proceso administrativo. Si luego de 2 años no se ha realizado este proceso, ahorita vamos a ver quién es el responsable de realizarlo, probablemente ya la posibilidad de hacerlo ha precluido. Seguimos hablando de responsabilidad administrativa, específicamente en lo que tiene que ver con la determinación. ¿Quién determina si se hace o no se hace este proceso interno? Bueno, son las mismas autoridades que regulan el funcionamiento de la misma institución, ya que es un proceso administrativo, este es interno. En algunos casos, las instituciones del Estado tienen consejos del más alto nivel, jefes de áreas, representantes de secciones, comités disciplinarios, dependiendo de la naturaleza de la institución. Pueden ser ellos mismos o por ahí un nuevo director, un nuevo responsable, una nueva máxima autoridad ejecutiva, quien determine la realización o no de este proceso interno. ¿Cuál es la posible sanción? La posible sanción que puede establecerse puede señalar multas, suspensiones, destituciones. En el caso de los consultores en línea, la disolución pues, del vínculo laboral que se establece con los consultores en línea. Esta entonces es el primer tipo de responsabilidad que un funcionario público puede enfrentar en base a sus acciones o a sus omisiones. ¿Qué es el ordenamiento administrativo? Hemos dicho que era la acción u omisión de las normas administrativas. ¿De dónde salen estos ordenamientos administrativos? Obviamente, la primera norma que rige la vida de todas las personas, incluidos quienes tenemos algo que ver con el derecho, es la Constitución Política del Estado, que es la norma suprema. Y una persona en función pública puede cometer alguna infracción, alguna contravención, alguna alteración del orden administrativo. Claro, podría. También están las leyes y las disposiciones reglamentarias, los decretos supremos, las resoluciones supremas, las resoluciones multiministeriales, biministeriales, las resoluciones administrativas, las que determinan el funcionamiento de determinada entidad de orden nacional, subnacional, municipal, departamental, indígena originario, ya sea cuál sea la naturaleza de esta resolución administrativa, un funcionario público podría, por acción u omisión, cometer algún tipo de contravención. El número 2, el siguiente, la segunda probabilidad, la segunda posibilidad de identificar una responsabilidad es la responsabilidad ejecutiva. ¿Qué entendemos brevemente por responsabilidad ejecutiva? Es una gestión deficiente, una gestión negligente, una gestión caracterizada por el incumplimiento y por otras causas, que enseguida vamos a hablar de estas otras causas, que pueden generar un tipo de responsabilidad
ejecutiva. ¿Quién es el sujeto pasivo? ¿A quién se le puede procesar con responsabilidad ejecutiva? ¿De dónde surge esto? Son las máximas autoridades ejecutivas de las instituciones. Estas son las personas que tienen a cargo la responsabilidad de llegar pues, a una gestión eficiente, responsable, cumplida, etcétera, para el logro de los objetivos institucionales. Como decía, en algunos casos entiende que el Estado, no el gobierno, no confundas las cosas, el Estado en sus varios niveles, en sus varias instituciones, puede tener dentro de su estructura organizacional una autoridad colegiada, es decir, un consejo técnico del más alto nivel que regule el funcionamiento de esta misma institución. A ver, déjame ponerte un ejemplo. El director de un hospital. La autoridad colegiada pues será el consejo médico que supervisa desde todas sus áreas el funcionamiento de esta institución. Por lo tanto, los integrantes de este consejo también podrían, dependiendo de sus decisiones, de sus acciones o omisiones, también podrían ser pasibles a un proceso de responsabilidad ejecutiva. Y en el caso de que ambos estuvieran, tanto la máxima autoridad ejecutiva como los miembros de la autoridad colegiada, ambos podrían ser sujetos pasivos de proceso por responsabilidad ejecutiva. Pero no son los únicos. También las exautoridades, hasta 2 años de su última actividad procesal, de su última acción como máxima autoridad ejecutiva o como miembro del consejo colegiado que dirige esta organización, esta institución. Entonces, 2, las autoridades y las exautoridades hasta 2 años. ¿Quién determina si existe o no una responsabilidad ejecutiva? Un informe específico de la Contraloría a través del Contralor General. Este es quien determina si existe o no la probabilidad de responsabilidad ejecutiva, si existen los indicios necesarios para empezar un tipo de investigación. ¿Cuál es la sanción posible a la que se enfrenta a un funcionario público que ha sido sujeto a responsabilidad ejecutiva? La suspensión en sus funciones o la destitución de las funciones que está realizando como máxima autoridad ejecutiva, como MAE, como miembro del consejo que esté participando o en las funciones que esté realizando. La destitución, como sabes, implica la pérdida del cargo. ¿Cuáles son las obligaciones de la MAE? ¿Por qué es tan importante esto de la responsabilidad ejecutiva? Por lo que le toca hacer. Repasemos brevemente qué obligaciones tiene pues esta máxima autoridad ejecutiva dentro de la estructura organizacional que establece el Estado para los funcionarios públicos. La primera, rendir cuentas por los objetivos de la institución, pero no solo por los objetivos de la institución, sino por la forma en que se llega a esos objetivos. Y debe rendir cuentas también por los resultados que se obtienen en el logro de estos objetivos. Esto es demasiado interesante, pues son 3 maneras en la que una máxima autoridad ejecutiva municipal, departamental, en cualquier nivel, podría enfrentarse a un proceso ejecutivo. Rendir cuentas por los objetivos que sí se lograron o no se lograron. Imagina que se trata de una contratación, pero en vez de publicarla en el SICOES, hace una invitación directa. Ojo, no estoy diciendo que no se pueden hacer invitaciones directas, no me malentiendas. Lo que estoy diciendo es que en vez de seguir un procedimiento que establece la norma, él hace directamente la invitación, aunque haya logrado el objetivo, aunque hubieran resultados, no ha seguido las formas y puede enfrentarse a este proceso. La segunda obligación de la máxima autoridad ejecutiva
es el responder por el desempeño de sus funciones, es decir, a la máxima autoridad ejecutiva, igual que todos los funcionarios públicos, a miembros o participantes de esta entidad, de esta institución, tienen que realizar ciertas acciones, desde cumplir un horario laboral, ¿no es cierto?, cómo ha desempeñado sus funciones. La tercera de las obligaciones de la máxima autoridad ejecutiva tiene que ver con implantar los sistemas mediante los sistemas de control, los sistemas de planificación, los sistemas de informes, los sistemas de manejo de la información, etcétera, que establece la misma ley 1178, mediante los respectivos reglamentos de cada uno de estos sistemas. Dentro de un ratito vamos a hablar detalladamente de cada uno de los sistemas que establece la ley 1178. Al implantar estos sistemas, lo que está haciendo es regular el control del Estado a las acciones que realizan los distintos niveles de los funcionarios públicos. ¿Por qué el hecho de no implantar los sistemas o de no supervisar el funcionamiento de estos sistemas acarrea este tipo de responsabilidad? Porque se deja abierta la puerta para posibles, no digo que vaya a ocurrir, no me malentiendas otra vez, solo digo que se deja abierta la puerta para posibles hechos de corrupción, ya que no se están realizando los controles necesarios a las acciones, a las formas, a los procedimientos, a los objetivos y a los resultados. Por eso el implantar estos sistemas es parte de la obligación primordial de la máxima autoridad. Parte de sus obligaciones también es tener las copias de los contratos. Y los contratos debidamente sustentados, debidamente avalados, que signifiquen un beneficio obviamente para el Estado. De ahí que no debería haber en ninguna institución del Estado contratos que sean secretos, contratos que se escondan, contratos que no estén debidamente publicados. No sé si tú recuerdas, hace poco tiempo se hizo una crítica muy fuerte al Ministerio de Salud porque la adquisición de determinados respiradores eran contratos recontra secretos. Nadie sabía finalmente cuánto costaban estos respiradores. Lo mismo estaba intentando ocurrir con las vacunas. Bueno, pues parte de la obligación de la MAE es transparentar todo este manejo, porque si no se hace pasible a este tipo de responsabilidad. Lo mismo, los informes de los estados financieros de la organización, de la institución que le toca manejar, son responsabilidad directa de la máxima autoridad ejecutiva. Estos estados financieros regularmente son revisados por la Contraloría, por la auditoría interna y tienen que estar al día, es parte de su responsabilidad. Y otra de las obligaciones importantes, no siempre muy respetadas, no siempre muy comprendidas, no siempre llevadas adelante por las autoridades ejecutivas de las instituciones, es el respeto por la independencia en la auditoría interna. Tienes que saber que dentro de las instituciones del Estado deberían todas las instituciones tener una oficina, una secretaría, una dependencia, el nombre que tú quieras, una instancia de auditoría interna y que esta debería ser independiente de lo que ocurre con la MAE. Pero parte de la responsabilidad de la MAE es respetar esta independencia. ¿Qué entenderíamos por una MAE deficiente o una MAE, una máxima autoridad ejecutiva negligente? Entendemos una autoridad ejecutiva deficiente, aquella que no realiza la evaluación o mejora en los sistemas operativos de administración, de control. Analicemos un poquito. Los sistemas operativos son la manera en cómo la organización, la institución va a realizar sus acciones. Los sistemas de administración, desde llevar registros documentales de contratos,
los papeleos, etcétera, es importantísimo que estos estén debidamente evaluados, debidamente supervisados precisamente por la máxima autoridad ejecutiva. Ahora tú me dirás, una autoridad ejecutiva no puede estar pues revisando el contrato de un bolígrafo. Bueno, la ley establece que sí tiene que estar revisando hasta el contrato de lo más pequeñito que vaya a adquirir a esta institución. Aunque sea de ese pequeño bolígrafo que tú piensas, es imprescindible que por la seguridad jurídica de esta autoridad tenga que estar muy atento a todas las adquisiciones, compras, contratos, etcétera, que se realicen, porque si no les puede surgir varias de estas responsabilidades de las que estamos charlando. Lo mismo, tiene que realizar evaluaciones del sistema de control. No tiene que ser el único, la única persona que esté controlando lo que hacen. Tiene que haber una jerarquía de control que supervise desde auditoría externa, desde auditoría interna, todas las acciones operativas que realice la institución. ¿Qué significa deficiente o negligente? Por ejemplo, que haya una gestión poco transparente, que el manejo de la gestión no sea público, no haya control, que ciertos documentos aparezcan y desaparezcan. Hasta no hace muchos años atrás, cuando una MAE era destituida y entraba otra, se llevaba en el bolsillo, bajo el brazo, algunos documentos que consideraba importantes para su gestión, algunos por su seguridad jurídica, para demostrar que hicieron o no hicieron cosas, y otros porque no querían precisamente que haya este control, que pudieran encontrar algún tipo de responsabilidad en sus acciones. También consideramos una gestión deficiente o negligente cuando las políticas ejecutadas por la institución, cuando los programas ejecutados por la institución no están ajustados o no son concordantes con las establecidas por la cabeza del sector. Generalmente, las cabezas de sector son los ministerios o la autoridad, a lo que antes se llamaban superintendencias, no veo hoy llamadas autoridad para distintas cosas, para distintas, la autoridad de juegos, la autoridad de comunicación, de transporte, etcétera. Pero estos programas, estas acciones no son las establecidas por estas cabezas de sector. Vamos al tercero, el que establecen las normas, es que el que establece el conjunto de normas positivas en nuestro país, la responsabilidad civil. Entendemos por responsabilidad civil una acción u omisión que un servidor público, que un funcionario público causa daño al Estado y este daño es valuable en dinero. Y se puede determinar, se puede establecer a cuánto asciende el daño posible causado al Estado o a alguna de las organizaciones del Estado, alguna de las instituciones del Estado. De ahí que la denominación responsabilidad civil es capitalizable, es medible. Es posible determinar un número, un monto exacto. Nuevamente, ¿quiénes son los sujetos a los que se les puede atribuir esta responsabilidad civil? Se trata de servidores, personas naturales o jurídicas, o ex servidores también, personas naturales o jurídicas. Esta es la responsabilidad civil. ¿Cómo es eso de personas jurídicas, por ejemplo? Una empresa constructora puede provocar algún tipo de daño si ha firmado algún contrato y luego se ha incumplido. Generalmente dentro del mismo contrato se establecen ciertas cláusulas que ante un día de retraso se establecen sanciones o multas. Pero sí es posible que alguna personalidad jurídica pudiera ser pasible de responsabilidad civil por los daños. Ahorita vamos a ver por qué una empresa privada, etcétera, podría también ser pasible de esta responsabilidad civil. Obviamente estamos hablando de funcionarios públicos, el que ha firmado pues un contrato que no le convenía al Estado y el Estado ha perdido dinero. Se hace pasible de responsabilidad civil. Yo trabajo en un hospital, de ahí que puedo ponerte el ejemplo de los hospitales en estos años que he ido viendo.
¿Te imaginas? Te voy a solo un ejemplo, nada parecido a la realidad, por si acaso. ¿Te imaginas que en determinado hospital de una ciudad más grande de Bolivia, me voy a inventar cualquier medicamento, se compren 10.000 aspirinas para determinado periodo de tiempo, cuando sabemos que en promedio en ese periodo de tiempo solo se utilizan 500? Tú dirás, uy, pero esto es muy difícil de establecer, por ahí hay una epidemia de coronavirus, de catarro y se necesitan más. Sí, es probable, pero para eso se hace una planificación. Entonces, como ves, incluso en estas adquisiciones es probable que el sujeto, un servidor o ex servidor, tenga responsabilidad civil medible, cuantificable, determinable en dinero y tenga que responder por esta responsabilidad. ¿Quién determina si hay o no hay responsabilidad civil? Esto obviamente ya se hace a nivel jurisdiccional. Uy, ahí está mal escrito, jurisdiccional. Es el juez civil. Generalmente la sanción significa la reparación, el resarcimiento de este daño económico. Esto prescribe, es decir, en algún momento puede no perseguirse, puede no ocurrir que a esta autoridad, a este funcionario público, no se lo persiga por esto si al 10º año de la última actuación procesal, al 10º año. Mientras tanto, no prescribe esta acción. Charlemos de lo que es la responsabilidad penal. Permíteme ver un ratito. Uy, perdón. Permíteme ver un ratito el reloj para ver cómo andamos. Termino esta parte y voy a intentar responder unas cuantas preguntas. Veo que tenemos varias en el chat. Te agradezco mucho por tus comentarios y tus preguntas. Te ruego que continúes acompañándonos. Vamos a la cuarta parte, al cuarto tipo de responsabilidad penal. Entendemos responsabilidad penal a una acción u omisión exclusivamente tipificada en el Código Penal boliviano. No se puede hablar de responsabilidad en una acción que no esté típicamente descrita en la norma penal positiva boliviana. Es probable que ocurra alguna acción irregular que no esté típicamente descrita. Bueno, sí es probable que ocurra, pero el procedimiento ya no sería penal, porque el mismo Código Penal establece que lo único que se puede perseguir es lo tipificado. Es lo único que puede ser considerado un delito penal. ¿Quiénes son los sujetos? ¿A quiénes se les va a atribuir esta responsabilidad penal? Nuevamente, a servidores, ex servidores, y en este caso, algún grupo de particulares que mantienen algún tipo de relación contractual con el Estado, también puede, o algún otro tipo de relación, ya vamos a ver algún ejemplo, también puede atribuírseles algún tipo de responsabilidad penal. Te vuelvo a decir, en el ejemplo hace un ratito de la compra de las aspirinas, bueno, pues el que nos ha vendido las aspirinas también tiene algún nivel de responsabilidad en esa venta. Si se logra establecer que hubo algún tipo de responsabilidad penal en los firmantes del contrato, también le llega la responsabilidad penal a esta persona. ¿Quién lo determina? ¿Quién determina si hay o no hay responsabilidad penal en esta persona, en este funcionario público? ¿Es un juez o es un tribunal? El procedimiento penal establece ciertos tiempos, ciertas fases, ciertos momentos, y es originalmente, inicialmente, puede ser a partir de una denuncia, puede ser a partir de una auditoría, puede ser a partir de cualquier acción, pero es el Ministerio Público. Ojo, es el Ministerio Público el que inicia la investigación y tiene la responsabilidad funcional, un fiscal, de llevar adelante la investigación.
y a través de su investigación, que también tiene tiempos y plazos, 6 meses, dependiendo de la situación, por ahí más, por ahí menos, dependiendo de las pruebas necesarias, de los responsables implicados, podrá llevar el caso frente a un juez o frente a un tribunal. ¿Cuáles son las sanciones? Igual que en el caso de lo típico, en lo penal, las sanciones están previamente establecidas en el Código Penal. Estos delitos, porque ya son delitos, ¿pueden prescribir? Sí, pueden prescribir. De acuerdo a los plazos determinados en el Código Penal y de acuerdo a los plazos y procedimientos establecidos en el Código de Procedimiento Penal. Vuelvo a decir, hay diferentes etapas. En determinado momento el Ministerio Público, los fiscales harán una acusación, llegará al tribunal, llegará al juez, el juez instaurará un proceso penal, un procedimiento, un juicio, y ahí hay también determinados momentos que se tienen que seguir de acuerdo al procedimiento. Es posible, a ver, hasta aquí hemos hablado de 4 tipos de responsabilidad. Es posible que en estas 4 responsabilidades que surgen a partir de la acción o omisión de un funcionario público hubiera una exención de responsabilidad, es decir, se ha verificado que ha habido esta acción, pero es posible que no sea la persona procesada en cualquiera de los niveles que hemos hablado. Sí es posible. De acuerdo a lo que establece la misma ley SAFCO en su artículo 33, que enseguida vamos a leerlo textualmente, sí es posible una exención de responsabilidad. Hay muchas personas que no saben esto y que confunden sus acciones en esto. Pero solo abarca esta exención una posible responsabilidad administrativa, una probable responsabilidad ejecutiva o una probable responsabilidad civil. Ahorita vamos a leer por qué. Leamos, ¿qué te parece? En su integridad para comprender qué dice el artículo 33 de la ley 1178. Permíteme, yo lo voy a leer. Escucha bien, porque sí es posible evitar la sanción. Dice, perdón, evitar el procedimiento. No existirá responsabilidad administrativa, ejecutiva ni civil cuando se pruebe que la decisión de la MAE, la decisión del funcionario público, la decisión de quien fuera, pero la decisión de este funcionario hubiese sido tomada en procura de mayor beneficio y en resguardo de los bienes de la entidad, dentro de los riesgos propios de operación y circunstancias imperantes en el momento de la decisión, o cuando situaciones de fuerza mayor originaron la decisión o incidieron el resultado final de la operación. Qué interesante. Vuelvo a leerlo entonces. Si es que la máxima autoridad ejecutiva ha tomado una decisión en resguardo de los bienes de la entidad, he comprado estas aspirinas porque yo sabía que el cambio del dólar, del peso argentino y la empresa importadora iba a hacer algún cambio en las condiciones. He comprado estas aspirinas y puedo demostrar el acceso a esa información privilegiada, que generalmente es confidencial, pero puedo demostrarlo. Ahí entonces no existirá la responsabilidad administrativa, ni ejecutiva, ni civil. Mira qué interesante. Ojo. Entonces, me voy a tomar un par de minutitos, permítanme ver la hora, estamos con la hora avanzada. Me voy a tomar un par de minutitos antes de entrar a esta segunda parte para leer tus preguntas en el chat. Ronald Cruz nos saluda. ¿Qué tal, Ronald? Bienvenido.
Un consultor en línea nos pregunta, ¿puedes recibir recursos para desarrollar sus trabajos fuera del cual fue contratado? Ahí, Sergio, si recibe otros recursos que no eran destinados y hasta cometiendo algún grado de delito hasta penal, ¿no? Ah, o si está cumpliendo funciones. No te olvides que la misma Constitución establece que quien realiza acciones para las que no ha sido electo, designado, está cometiendo pues una ilegalidad. E incluso los consultores en línea. Tiene que quedar muy clarito, especialmente la relación contractual que se establece en un consultor en línea y el Estado tiene que quedar demasiado clara. Digamos la verdad, a los pobres consultores en línea el Estado los engaña. ¿Por qué los contrata de consultores en línea? Porque no quiere pagarles beneficios sociales, no quiere pagarles seguro, no quiere contribuir a la AFP, les obliga a pagarse ellos mismos su AFP. Entonces, si encima le da a hacer cosas su jefe, no necesariamente el jefe, ¿no es cierto? La máxima autoridad ejecutiva puede designar por áreas o secciones y el jefe de área o sección le designa algunas actividades que no son precisamente las que tiene que hacer. Ya es pues, en mi humilde opinión, un doble abuso con esta persona. Sergio Abastoflor nos vuelve a preguntar, ¿qué pasa si pasan 2 años, el consultor en línea pasa y no tendría ninguna responsabilidad en alguna omisión que habría realizado? No solo el consultor, sino, como decíamos, en el caso de las responsabilidades ejecutivas, son los 2 años. No las civiles, no las penales, no te olvides de eso. Debido a que son varias preguntas, voy a ir contestándolas así al azar. Roberto Solís nos pregunta, ¿qué ocurre cuando el daño fue en el 2007 y recién lo inician y no notifican? El juez en 2011 por daño económico al Estado e incumplimiento de deberes. Bueno, si cuentas del 2007 al 2011, no han pasado todavía los 10 años posibles. Entonces, todavía están dentro del plazo, Roberto. Un saludo, Tania Cristina, gracias por estar acompañándonos. Vamos a hablar específicamente de lo que es la ley 1008. Perdón, la ley 1178, mil disculpas. El ámbito de aplicación. Esta ley, la ley 1178, tiene su aplicación en entidades del sector público, en las instituciones del Estado, pero no solo en estas, en los órganos ejecutivos, ministerios, viceministerios, en el órgano legislativo, senadores, diputados, en el órgano judicial, jueces, tribunales, secretarios, auxiliares, DAFs, etc., en el órgano electoral. También tiene aplicación en las organizaciones o en las instituciones en las que el Estado tiene mayoría del patrimonio. Tú recordarás que en Bolivia existen determinadas instituciones y organizaciones en las que la propiedad de la institución, de la organización, no es totalmente boliviana, sino hay un cierto porcentaje que corresponde a particulares, no importa de dónde sean estos particulares. Entonces, tiene aplicación siempre y cuando el Estado tenga la mayoría del patrimonio. Lo mismo se aplica también a personas que reciben recursos del Estado. Por eso, los consultores en línea que reciben recursos del Estado están comprendidos en el ámbito de aplicación de la ley 1178. Por eso, lo establece la misma norma, lo establece la misma ley. Permítame leerles lo que dice el artículo 1 de la ley 1178 en cuanto a esto de la finalidad. Es una ley que regula los sistemas de administración y control de los recursos del Estado, su relación desde el Estado con los sistemas nacionales de planificación, de inversión pública, con el objetivo, hay varios objetivos, los vamos a nombrar, inciso A, programar, organizar, ejecutar, controlar la capacitación y el uso eficaz y eficiente de los recursos públicos
para el cumplimiento y ajuste oportuno de las políticas y los programas de la prestación de servicios y los proyectos del sector público. De ahí que entenderás que muchos de estos proyectos, en su ejecución, en su realización, el Estado no puede o no quiere realizarlos, ejecutarlos de manera directa y prefiere delegar a otras empresas, empresas constructoras, empresas proveedoras de servicios, empresas que le brinden este servicio a las instituciones del Estado. Inciso B. La finalidad de esta ley también es disponer de información útil, oportuna, confiable, asegurando la razonabilidad de los informes y estados financieros. Estos informes obviamente tienen que estar al día. Desde que el manejo de recursos, los desembolsos de los recursos están en línea casi de manera automática. Hace unos años atrás preparar un informe de auditoría te tomaba unos días. Hoy el Estado puede revisar de manera casi inmediata, voy a exagerar, en 10 segundos, a quienes han salido determinados cheques. ¿A nombre de quién? ¿Por qué? Porque todo está en línea, todo está controlado. La finalidad, inciso C, lograr que todo servidor público, sin distinción de jerarquía, asuma plena responsabilidad por sus actos, rindiendo cuenta no solo de los objetivos a que fueron destinados los recursos públicos que le fueron confiados, sino también de la forma y el resultado de su aplicación. Déjame, para que comprendamos mejor este inciso, ponerte un ejemplo. Vamos a suponer que tú decides con tu dinero comprarte algo. Es tu dinero, tú estableces las condiciones, tú estableces las normas, tú estableces las reglas. Si quieres ir a un mercado o comprar en otro, si quieres ir a la señora de la tienda de la esquina o irte más lejos, tú estableces tu dinero. Bueno, el Estado boliviano, el Estado plurinacional de Bolivia, se reserva pues ese derecho. Tiene derecho a establecer cómo la forma y el resultado de la aplicación de esos recursos públicos. Inciso D. Desarrollar capacidad administrativa para impedir o identificar y comprobar el manejo incorrecto de los recursos del Estado. Es decir, a partir de esta ley, lo que se trata de hacer es, déjame usar la metáfora otra vez de la puerta. Si yo abro una puerta para que se cometan delitos, aunque no se hayan cometido todavía, la probabilidad es muy alta. Uy, acaba de caer un rayo por acá cerca. La probabilidad es muy alta de que se cometan los delitos. Sin embargo, si yo me anticipo y mediante mecanismos de control financiero, administrativo, planificativo, cierro esa puerta, genero determinados controles, que eso es lo que hace, lo que intenta establecer esta ley, impedimos que se manejen incorrectamente estos recursos o identificamos cómo es que se pueden llegar a manejar incorrectamente estos recursos o comprobamos que alguien los ha manejado incorrectamente. Esta es la finalidad. La Constitución Política del Estado, en su artículo 410, establece una pirámide, una jerarquía normativa de aplicación en nuestro país. Dentro de un ratito voy a volver sobre esta pirámide. Por lo pronto, déjame decirte cuál es la base normativa de la Ley 1178. Esta es la base normativa. A nivel legislativo, la Constitución Política del Estado, ya aprobada, ya la tenemos a disposición de todos los bolivianos, y obviamente también a nivel legislativo, aprobada también por el Congreso en su momento, a la Ley 1178. A nivel ejecutivo, es decir, a nivel de ejecución de las acciones, a nivel normativo y consultivo, las normas básicas del órgano rector. Si es del Ministerio de Educación, por ejemplo, pues del ministro y de los viceministros. Si es del de Salud, etcétera, ahorita vamos a ver que hay otras entidades que no son precisamente dependientes de los ministerios,
porque el Estado tiene la mayor parte de las acciones patrimoniales, también tiene, son otras las autoridades y son otras las personas que realizan estas acciones normativas y consultivas determinadas como normas básicas. Y a nivel ejecutivo y operativo, están las entidades públicas, los reglamentos específicos de las dependencias en determinadas instituciones dependientes del Estado. Se me estaba acabando la batería, por eso he tenido que ir corriendo a conectar la toma de fuente. Entonces, esta diríamos que es el desarrollo normativo por la cual la Ley 1178 se ha generado y hoy funciona. ¿Qué sistemas se regulan? Sistemas para programar y organizar, sistemas para ejecutar las operaciones y sistemas para controlar las operaciones que se realicen, los gastos, etc. El SISPLAN, el SNIP, corresponden a programar y organizar. Hay un sistema de programación de operaciones. Todo esto, si quieres revisarlo, está en el artículo 2 de la Ley 1178. El sistema de organización administrativa y también está el sistema de presupuestos. Todo esto es competencia ineludible del Ministerio de Economía y Finanzas. En el inciso B de este artículo 2, que hace referencia a la ejecución de las operaciones, hay otros sistemas. Los sistemas de administración de personal, el sistema de administración de bienes y servicios, el sistema de tesorería y crédito público y el sistema de contabilidad integrada. Y el sistema para el control, denominado, obviamente es el de la Contraloría General del Estado, el sistema de control gubernamental. Conversemos un poquitito sobre la ética y el servicio público. Permítanme ver cómo andamos con la hora. Andamos bien nomás. Respecto a la ética y el servicio público, diríamos que las actividades de los funcionarios públicos deben estar siempre inspiradas en principios y valores éticos. En principios, sí, a pesar de que estos principios y valores éticos vienen de la ética, también varios de ellos están descritos en las normas, en la Constitución Política del Estado, en el Estatuto del Funcionario Público, en la Ley 1178, que hoy nos ocupa. También están descritas ahí la ética. Ética viene del griego ethos, que señala una costumbre, un objeto de lo moral y la acción humana. Nos permite identificar, nos permite reconocer lo que es bueno de lo que es malo, lo que es correcto de lo que es incorrecto. Tú dirás, esto es muy romántico, muy poeta. Las normas establecen ciertos códigos de éticas. La definición de ética desde la sociedad es un conjunto de valores, de principios, que determinan cómo deben actuar los integrantes de la sociedad. También los que participan, los que son parte, los que son integrantes de las entidades públicas, también los integrantes de los funcionarios públicos. Pero ¿cuál es la ética pública? Obviamente hace referencia a distintos valores. La ética pública nos señala cómo debe ser el desempeño de los servidores, de los funcionarios públicos. Este desempeño tiene que estar basado en valores, en principios, en normas, en deberes y obligaciones que garanticen el profesionalismo y la eficacia en el ejercicio de la función pública. Estas normas están escritas, mientras que las otras normas de la ética, probablemente todos las sabemos, son de dominio público,
No están escritas. ¿Cuál es la dificultad de que estas normas éticas no estén escritas, las sociales? Que puede dar pie a confusiones, puede dar pie a malas interpretaciones. En cambio, las que tienen que ver con la ética en la función pública, están escritas en determinadas normas que ahorita vamos a repasar. ¿Qué son los principios? Los principios se trata de un conjunto de normas y reglas que orientan la acción humana. ¿Qué son los valores? Los valores son cualidades, normas, principios que el ser humano internaliza, es decir, las mete para adentro. No necesita que alguien le esté controlando porque tiene sus propios valores. Son cualidades personales, son principios internos, son normas internas que dirigen mi comportamiento. De ahí que es peligrosísimo un ser humano que no tiene principios, que no tiene valores, porque por más que le pongamos varios candados, varias personas que le controlen, varias personas que estén observando su conducta, probablemente lo que va a hacer no es no portarse mal, sino va a disimular mejor lo que se porta mal. Sus acciones van a intentar ser mejor escondidas. Los principios y valores nombrados en la Constitución Política del Estado. Artículo número 8, si quieres anotarlo, te vuelvo a decir, tú vas a recibir la presentación, te la vas a llevar completa. Numeral 1. El Estado asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad plural Amaqueya, Amayuya, Amasúa. No seas flojo, no seas mentiroso, ni seas ladrón. Miren, nuestro país no necesita copiarse valores de ningún otro lugar del mundo. Tenemos valores maravillosos. Mientras que para algunas personas esta riqueza cultural boliviana es motivo de rivalidad, discusión, peleas, dificultades y problemas. Para los que entendemos bien el concepto de riqueza, sabemos que esta diversidad cultural es nuestra verdadera riqueza. La riqueza de Bolivia no está bajo la tierra, no es el gas, no es el litio, no es el hierro, el mutún. La verdadera riqueza del ser humano boliviano eres tú, soy yo. Es el recurso humano, es nuestra cultura, lo que hacemos, lo que sentimos. Esta es la verdadera riqueza. Y en esa riqueza está pues estas expresiones culturales. ¿Por qué desde otros países nos miran y se les hace agüita la boca mirando todas las cosas que tenemos en este país? Porque solo los bolivianos no nos creemos una verdad que todo el mundo sabe, que tenemos un país maravilloso y que parte de nuestra riqueza es la riqueza cultural. El único problema es que nosotros los bolivianos no nos la creemos. Otros lo saben, no se lo creen. Nosotros no lo creemos. Escucha este valor, el suma camaña, el vivir bien, el yandereco, una vida armoniosa con las otras personas, una vida armoniosa con tu comunidad, con tu familia, una vida armoniosa con los otros pueblos. Pero también el yandereco señala una vida armoniosa con el medio ambiente, con la madre tierra, con la naturaleza, con el ecosistema. El tecocabi, una vida buena. Vivir bien. Una vida limpia. Tecocabi. El Ibi Maraí, una tierra sin mal. Quienes creen que de la naturaleza podemos sacar todo, quienes piensan que la naturaleza, las plantas podrían incluso curar nuestras enfermedades, no están lejos de la realidad. La tierra sin mal. El Capajñán, la vida o camino noble. Esa vida que todos quisiéramos seguir, esa vida que todos quisiéramos tener. Puedes ver, nosotros no tenemos necesidad de copiarnos valores de nadie, que vengan y se copien de nosotros. Realmente no, los valores que sustenta la sociedad boliviana, por si acaso, la Constitución no se los ha inventado. La Constitución del 2009 solo los ha reflejado, solo los ha recogido, solo los ha mostrado. Sigo en el artículo 8, pero ahora en el numeral 2.
El Estado se sustenta, el Estado boliviano, en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia. De ahí que sea todavía un desafío enorme que la función pública se acuerde de estos valores. Miren, está en las normas, en la norma básica, está en la Constitución. Y sí tendríamos que ponerlos en práctica, no solo tendrían que estar en el papel. Mil disculpas que me haya salido, sigo leyendo. Se sustenta en los valores de equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social, equidad de género, en la participación, en el bienestar común, en la responsabilidad, en la justicia social, en la distribución y en la redistribución de los productos y bienes sociales para vivir bien. Te vuelvo a decir, los bolivianos no necesitamos prestarnos valores de nadie. A mí me sorprende cuando ciertas personas, ciertos grupos quieren imitar tradiciones, conductas que no son de nuestro país, que no corresponden a nuestras tradiciones, culturas, etc. No está mal que respetemos y conozcamos de otras culturas, pero ¿qué tal si conociéramos y respetáramos primero la nuestra? Artículo 9. Son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece la Constitución y la ley. Mira, qué interesante fuera que los funcionarios públicos pudieran acordarse un poquito de estos principios. 1. Constituir una sociedad justa y armoniosa, cimentada en la descolonización, sin discriminación ni explotación, con plena justicia social, para consolidar las identidades plurinacionales. Garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad, la protección y igual dignidad de las personas, las naciones, los pueblos y las comunidades. Fomentar el respeto mutuo, el diálogo intracultural, intercultural y plurilingüe. Reafirmar y consolidar la unidad del país y preservar como patrimonio histórico y humano la diversidad plurinacional. Otro artículo maravilloso. No sé si alguna vez te ha pasado, a mí me pasa con frecuencia, que cuando me toca ir a una instancia al Estado, cuando yo estoy de este lado del escritorio, estoy como ciudadano, no siempre recibo el trato que dicen las normas. Me gustaría que estas personas que cumplen funciones públicas alguna vez recordaran estas cositas. Por ejemplo, que se olviden pues, del vuélvase mañana, o que se olviden de que este trámite es largo, a ver cómo hacemos para apurarlo, ¿no? Son puertas o ventanitas para la corrupción. Si se acordaran de estos principios, no habrían esos trámites largos, o no habrían el vuélvase mañana, o no ha venido el responsable de esto, alguien tiene que resolverlo. Sigo leyendo. Artículo 9. Garantizar el cumplimiento de los principios, los valores, los derechos y deberes reconocidos y consagrados en la Constitución. Por si acaso esto no es invento mío, por eso dice en esta Constitución, porque yo lo he copiado literalmente del artículo 9. El 5. Garantizar el acceso a las personas a la educación, a la salud y al trabajo. Y otra vez acá, a pesar de que el funcionario público tiene que conocer y aplicar estos valores y principios expresados en la Constitución, justamente son las áreas en donde tenemos mayores dificultades. Los desafíos hoy en la educación son enormes. ¿Sabes qué nos ha traído la pandemia? La pandemia en educación nos ha desnudado la pobreza a la gente. ¿Te imaginas una mamá que tiene que poner el celular para que sus 3 hijos pasen clases? ¿Cuánto dinero gasta al día para que un hito, 2 hitos, 3 hitos pasen clases por los sistemas de plataformas que hay? El acceso a la salud nuevamente nos desnuda las grandes diferencias que tenemos en la zona dispersa, en la zona rural y en las ciudades. O las dificultades de trabajo. No hemos resuelto el trabajo en Bolivia. El trabajo sigue siendo principalmente informal. Y ese no es un trabajo estable. Ese no es un trabajo seguro. ¿Por qué? Porque quienes tienen el trabajo informal, por ejemplo, no tienen derecho a seguro, a la AFP.
El punto 6, promover y garantizar el aprovechamiento responsable y planificado de los recursos naturales e impulsar su industrialización a través del desarrollo y el fortalecimiento de la base productiva en sus diferentes dimensiones y niveles. Y esta es la parte bonita, pero otra vez por ahí es la que no se cumple. Así como la conservación del medio ambiente para el bienestar de las generaciones futuras y actuales y futuras. Otro artículo que he querido copiarlo en extenso porque parece en letra es muy bonito. Artículo 10, numeral 1, Bolivia es un estado pacifista que promueve la cultura de la paz, el derecho a la paz, así como la cooperación entre los pueblos de la región y del mundo, a fin de contribuir al conocimiento mutuo, al desarrollo equitativo y a la promoción de la interculturalidad, con pleno respeto a la soberanía de los estados. El numeral 2, Bolivia rechaza toda guerra de agresión como instrumento de solución a los diferendos y conflictos entre estados. Se reserva el derecho a la legítima defensa, en defensa en caso de agresión que comprometa la independencia y la integridad del estado. Obviamente, este es otro valor importantísimo. Se prohíbe la instalación de bases militares extranjeras en territorio boliviano. Otros ejércitos en Bolivia no tienen por qué tener cuarteles. Me salto. El artículo 21. Las bolivianas y los bolivianos tienen los siguientes derechos a la autoidentificación cultural. Qué importante sería que las instituciones del Estado, no importa de qué grupo cultural seas, te atiendan por igual. Pero de verdad te atienden igual si eres un Huenayek, si eres un guaraní, si eres de cualquiera de los pueblos indígenas originarios, o si vas con corbata, bien arreglado, ¿cómo te atienden? A la privacidad, intimidad, honra, honor, propia imagen y dignidad. A la libertad de pensamiento. A la libertad de espiritualidad, de religión, de culto, expresados de forma individual o colectiva, tanto en público como en privado con fines lícitos. Estoy viendo el reloj y me estoy empezando a asustar. Me voy a apurar un poquito. A la libertad de reunión, de asociación en forma pública y privada, a expresar y difundir libremente pensamientos u opiniones por cualquier medio de comunicación de forma oral, escrita o visual, individual o colectiva, a acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla libremente, de manera individual o colectiva. A la libertad de residencia, de permanencia, de circulación en todo el territorio boliviano, que incluye obviamente el ingreso y la salida del país. El Estatuto del Funcionario Público, en su artículo 12, también habla de ciertos principios. La actividad pública, es decir, los funcionarios públicos, tienen que inspirar su actividad en principios y valores éticos de integridad, de imparcialidad, de probidad, de transparencia, de responsabilidad, de eficiencia funcionaria, que garantice un adecuado servicio a la colectividad. De ahí que surgen las obligaciones que hemos hablado. La civil, la penal, la ejecutiva. Estos son los instrumentos para una gestión transparente. ¿Te acuerdas de la metáfora de la puerta o de la ventana que se abre para que entre o salga la corrupción? Bueno, si estos instrumentos están instaurados en la gestión de una institución, no estaríamos en ningún lugar de Bolivia hablando de corrupción. Por ejemplo, instrumentos de información. Las personas tendrían que tener acceso a la información cuando quieran. Cualquier boliviano tendría que tener acceso a la información cuando quiera. Se llama control social eso, ¿no? Instrumentos para rendición de cuentas. Las autoridades, especialmente los funcionarios públicos electos, las autoridades electas, cada cierto tiempo no deberían evitar rendir cuentas públicas, no solo del manejo del dinero, sino de las acciones hasta más pequeñas que puedan tomar. A muchas autoridades electas esto les fatiga, les molesta, les incomoda, pero así está escrito en la ley, es su responsabilidad. Tiene que haber instrumentos de control, del control de la planificación, de los recursos, del control de la ejecución de los recursos, del control de los resultados de esa ejecución para recursos, de los recursos.
Y tienen que haber instrumentos que generen mayor participación social, más transparente participación social. Son varios los problemas a los que nos enfrentamos como bolivianos y son varios los problemas a los que se enfrenta el Estado boliviano. Hay dos grandes, la corrupción y el narcotráfico. Es probable que tú en este punto me digas, mire, creo que usted está hablando solo de dos caras de la misma moneda. Una persona corrupta es que tiene muy poca moral, muy poca ética, y un narcotraficante probablemente está en lo mismo. Probablemente tengas razón, probablemente sean las dos caras de la misma moneda. ¿Qué cosa promueve la corrupción? Por ejemplo, cuando la información es de difícil acceso, se está promoviendo la corrupción. La información tiene que ser pública. El manejo de la cosa pública nos afecta a todos. Por lo tanto, todos tenemos que tener el derecho de poder recibir información de cómo se están llevando adelante las cosas dentro de las instituciones del Estado, desde los niveles nacionales hasta los niveles municipales. Tenemos que recibir información de este manejo. Otro elemento que promueve la corrupción son los bajos salarios. En Bolivia, cada vez que se habla de salarios, el Estado se asusta porque sabe que cada año un determinado síndico de empleados van a pedir un aumento salarial. ¿Qué tal que el incremento salarial esté en función de objetivos o rendimientos? Ahí fuera un poquito diferente cómo trabajaran los funcionarios públicos. También es parte de promover la corrupción que ocurre en la función pública, la falta material o instrumentos de trabajo. Los procedimientos muy complejos. ¿Cómo voy a yo realizar ciertas cosas? La ausencia de criterios de promoción. ¿Qué tal si un funcionario público se esfuerza, estudia, se capacita, mejora en su cualidad académica? ¿No tendría el Estado que aprovechar ese interés personal para colaborar, para ayudar a que esta persona pudiera ascender, pudiera promocionarse, pudiera recibir mayor responsabilidad? Muchas veces también nos encontramos con una ausencia de objetivos institucionales. Casi todas las instituciones hoy en día tienen visión, misión, tienen sus POAs, tienen sus PEAs listos para ser mostrados a las personas. Pero muchas veces ocurre que las personas, a los funcionarios públicos, desconocen los objetivos estratégicos quinquenales, por ejemplo. No saben. O no saben cuál es el objetivo del programa operativo para este semestre en su institución. Otra cosa que promueve lamentablemente la corrupción en nuestro país es la ausencia de mecanismos de rendición de cuentas. Te vuelvo a decir, las normas establecen, las leyes establecen que tenga que haber mecanismos de rendición de cuentas. El detalle es cuándo se cumplen. O la ausencia de mecanismos de denuncia de corrupción. Si es muy difícil que yo denuncie la corrupción, ¿sabes qué? Yo no la voy a denunciar porque me hacen la denuncia muy complicada. ¿Podemos vencer a la corrupción? Sí, pienso que sí. Yo estoy seguro que la mayoría de los bolivianos no son corruptos. No importa de qué lado del escritorio estés, si eres ciudadano o si eres empleado público. La mayoría de los bolivianos vivimos normas éticas. Hay un grupito, un pequeño grupo, tanto de los dos lados del escritorio, tanto el ciudadano que ofrece dinero como el funcionario público que los recibe son corruptos. Los dos, no lo disminuyamos, porque sería mentir creer que el ciudadano que ofrece el dinero o lo entrega o los favores, lo que fuera, lo que establecen las normas, la norma positiva, no está cometiendo un delito. Claro que lo está cometiendo. Pero para vencer a la corrupción de los dos lados del escritorio tenemos que hacer énfasis en formación de los funcionarios en ética pública. Y en esto debería haber acciones gubernamentales reales. Lamentablemente en Bolivia no vamos a acusar a un solo partido, casi todos los partidos, no importa si están a nivel nacional, subnacional, regional, departamental o municipal,
Cuidan pues a sus compañeros de partido, aunque metan la pata, aunque cometan acciones que les lleven a asumir responsabilidad penal, civil, etcétera. Tiene que haber formación en la ciudadanía. Se tiene que promover espacios de formación para que la gente común y corriente, tú y yo, que no estamos metidos en política, podamos controlar lo que hacen los políticos. Tiene que haber la participación activa de la ciudadanía. Va a ser la única manera de que eliminemos la corrupción, cerrando las puertas, eliminando la impunidad. No puede ser que haya de manera demostrada personas que han cometido delitos y no paguen sus delitos. No puede ser que las cárceles de Bolivia estén llenas de personas pobres que no pueden pagar ni un abogado. Tú y yo, que somos abogados, no deberíamos permitir esto. Para vencer la corrupción tiene que haber un aumento de la transparencia en la gestión privada, pero también en la gestión pública. Quienes hagan tratos con el Estado, por más empresas privadas que sean, tienen que tener claras sus cuentas y las personas tenemos que tenerlos claros. Un pequeño repaso a las normas aplicables en las actividades del funcionario público. Hace rato te decía que íbamos a repasar esta pirámide, artículo 410 de la Constitución. La norma básica que todo funcionario público tiene que conocer es la Constitución Política del Estado. Pero no es la única norma. En la jerarquía normativa hay tratados internacionales que también los funcionarios públicos, dependiendo de su nivel de responsabilidad, dependiendo de la entidad donde trabajen, tienen que conocer. Debajo de los tratados y estatutos, debajo de los tratados internacionales están las leyes, estatutos, las cartas orgánicas de distintos niveles. Y debajo de estas normas están los decretos, los reglamentos, las resoluciones biministeriales, multiministeriales. En cuanto a las normas específicas de aplicación para la función pública, tenemos la Ley del Funcionario Público, la Ley 767 del Sistema de Planificación y la Ley SAFCO, de la que hemos estado hablando en el transcurso de esta capacitación de esta noche. El artículo 3 de la Ley SAFCO, ya que estamos hablando de la organización y de las normas aplicables, señala que los sistemas de administración y de control se aplicarán en todas las entidades del sector público sin excepción, y ahí las vamos a nombrar, tales como la presidencia, la vicepresidencia, los ministerios, las unidades administrativas, la Contraloría General del Estado Plurinacional, el órgano electoral, el Banco Central de Bolivia, las autoridades de bancos, antes se llamaban superintendencias, hoy se llaman autoridades de bancos y seguros, las corporaciones de desarrollo que hoy dependen de los gobiernos departamentales y las entidades estatales de intermediación financiera. Están comprendidas en esta ley también las Fuerzas Armadas, de la Policía, los gobiernos departamentales, las universidades, las municipalidades, las instituciones, organismos y empresas de los gobiernos nacionales o departamentales y toda persona jurídica, una organización, una institución donde el Estado tenga la mayoría del patrimonio. Esto ya lo habíamos señalado antes, pero es el artículo 3 de la ley SAFCO que específicamente lo señala. Nos vamos a saltar al artículo 13. El control gubernamental tendrá por objetivo mejorar la eficiencia en la captación y uso de los recursos públicos, en las operaciones del Estado, la confiabilidad de la información que se genere sobre los mismos, los procedimientos para que toda autoridad y ejecutivo rinda cuenta oportuna de los resultados de su gestión y la capacidad administrativa para impedir o identificar y comprobar el manejo inadecuado de los recursos del Estado. El control gubernamental se aplicará sobre el funcionamiento de los sistemas de administración de los recursos públicos y está integrado en esta ley por varios sistemas. El sistema de control
externo que comprende los instrumentos de control previo y posterior incorporados en el plan de organización y reglamentos y manuales de procedimientos de cada entidad y la auditoría interna. A ver, en este punto es importante señalar que quienes llevan adelante la gestión pública, el manejo de la cosa pública, de los recursos del Estado, de la función pública, más o menos una vez al año, aunque en realidad debería hacerse continuamente, tienen que elaborar su planificación anual. Y si hacen apropiadamente su planificación anual a través de un POA, de un programa operativo anual, identificando esto pues que señalamos, los objetivos que va a perseguir la institución, cómo los va a lograr, qué actividades, qué acciones, qué indicador de logros se van a tener. Van a manejar de manera más transparente y eficiente esos recursos económicos, mucho más en un país como el nuestro, en el que visiblemente tenemos grandes privaciones en las necesidades que tiene el país. Inciso B de ese mismo artículo 13, el sistema de control externo posterior que se aplicará por medio de una auditoría externa de las operaciones ya ejecutadas. Ok, antes de entrar a esta última parte de la administración pública, permítame leer un poquitito los comentarios que ustedes están dejando en el chat. Hay varios saludos. A Rosario Agudo nos saluda desde Oruro. Gracias, Rosario, por acompañarnos. Giovanna Rosemary Toranzo nos saluda. ¿Qué tal, Giovanna? Gracias por estarnos acompañando. Tania Calizaya, gracias por tu comentario. Alejandro Mérida señala que Bolivia realmente es un país muy rico, natural, ética y moral. Eso es verdad. A ver, Roberto Solís, creo que hace rato ya te contesté, pero la acción legal no prescribe debido a solo el paso del tiempo. Puede prescribir solo el paso del tiempo cuando evidentemente no han habido acciones de dilación. Me estás hablando de un procedimiento penal, ¿no es cierto? Por la parte. Por lo tanto, es posible que sí prescriba o es posible que no. Tendríamos que charlar un poquito más de los hechos que ya han ocurrido si el proceso está ya abierto. Tania Cristina Calizaya nos dice que varios partidos han pisoteado la Constitución. Es verdad, no importa cuáles. Juan Orillas nos dice que tenemos lindos valores, pero que lamentablemente no los ponemos en práctica. Sabes, Juan, tienes razón, y no es el hecho de que esperemos que las autoridades las pongan en práctica. Los valores son una riqueza cultural propia de una comunidad, propia de una sociedad. Si las personas las pusiéramos en práctica, nuestros gobernantes no pudieran evitarlas. Pero el detalle es que cuando se trata de valores, cuando se trata de cumplir las normas, todos queremos que se cumplan, excepto cuando me toca la aplicación a mí. A ver, te pongo un ejemplo. Todos queremos que se cumplan las leyes de tránsito. Pero si soy yo el que se ha pasado un rojito, yo le ofrezco unos pesitos al policía porque así, solo un rojito. No me someto voluntariamente a la aplicación de la ley, trato de evitarla. Melanio Calle nos comenta cómo era antes y ahora la administración pública, cuál la diferencia. Algunos solo saben criticar en la actualidad. Antes era pues lo peor para acceder a diferentes entes estatales. Gracias, Melanio, por el comentario. Tienes razón de que hemos avanzado en varias direcciones desde la norma positiva. Sin embargo, tendrás que admitir junto conmigo que todavía tenemos muchos desafíos. Hay muchas cosas por mejorar todavía en la función pública, en la administración pública. Gracias, Melanio, por tu comentario.
Sergio Abastoflor nos señala, no se cumple el POA que se presenta. ¿De quién es la culpa? ¿De los gobiernos autónomos municipales o de los del gobierno central? Qué buena pregunta. ¿Sabes, Sergio? Creo que una de las cosas que ha demostrado desde la pandemia, tanto los gobiernos municipales como el gobierno central, es que los políticos no saben planificar. Si hay algo que le ha afectado mucho a los gobiernos en los distintos niveles nacionales, subnacionales y municipales, es que planificaron determinada cantidad de ingresos y no solo por la baja del precio del petróleo internacional y la automática baja del precio del gas, sino también por el efecto de la pandemia, muchas cosas se han detenido. Y si bien todos queremos mirar la realidad hoy, pensar que poco a poco estamos volviendo a la normalidad, todavía nos está costando, todavía nos es muy difícil volver a esta normalidad. Pero ¿quién tiene que ser el responsable de que estas operaciones, que esta planificación de operaciones anual se lleve adelante? Pues el principal responsable es la MAE de la institución. Este es el principal responsable. Por eso hemos hablado de las responsabilidades ejecutivas, administrativas, civiles y penales desde el principio. Volvamos a nuestra presentación, pues nos quedan pocos minutos. ¿Cuáles son las atribuciones básicas del órgano rector? Si estuviéramos hablando de las entidades nacionales, estaríamos hablando de la Contraloría, ¿no es cierto? O si estuviéramos hablando de el nivel municipal, por ahí estuviéramos hablando de los consejos municipales. Entre las atribuciones básicas de los órganos rectores, emitir normas, reglamentos básicos para cada sistema de control, de planificación, de gastos, de rendición de cuentas, etc. También debería estar el fijar plazos, condiciones para elaborar normas secundarias o especializadas. ¿Cómo es esto del fijar plazos y condiciones? Quiere decir que los funcionarios públicos, no importa la entidad en donde estén realizando sus funciones, tienen que tener un plazo, por ejemplo, para preparar su POA. Tienes razón, Sergio, no puede ser que el POA se haga, porque muchas veces ni se hace, se repite el del año pasado, que el POA se haga y no se lo cumpla. Tienen que haber plazos y tienen que haber condiciones. Las instancias internas de las distintas instituciones que hay en el país, en todos los niveles, las instancias de auditoría interna tendrían que estar atentas a que se cumplan estos plazos, tendrían que estar atentas a que se cumplan estas condiciones. Ahora, ¿sabes? Este no es un problema solo de la realidad. Desde hace años que el cumplimiento de las condiciones, que el cumplimiento de los plazos, que el cumplimiento de los objetivos es una verdadera dificultad. Y por lo tanto, desde la normativa jurídica, como tú sabes, se ha intentado generar que haya mayor participación de la ciudadanía a través de mecanismos de control social. ¿Por qué? ¿Por qué los representantes del control social no están observando que los POAs no se cumplan? No están observando que, me voy a inventar, que la cancha al barrio no se haya construido, que la escuela no se haya terminado, que determinado hospital que estaba en las normas, en las leyes, en los reglamentos, que se determinó construir no se ha hecho? Es el control social. Sí, la auditoría interna tiene responsabilidad, sí, la máxima autoridad ejecutiva tiene responsabilidad. Por ejemplo, los consejos municipales tendrían que estar ahí, a las asambleas legislativas departamentales tendrían que estar controlando a las máximas autoridades ejecutivas, pero, te vuelvo a decir, muchas veces estas autoridades son designadas en función del color político, no se van a desacatar con su jefe, ¿no? De ahí que el control social que ejerce la opinión pública tendría que mejorarse. La opinión pública tendría nomás que empezar a
expresarse públicamente. Tenemos que empezar a ser un poco más criticones, menos bloqueador. Somos expertos para bloquear, para huelgar, pero no tanto así para vigilar. Entre otras funciones del órgano rector está la tercera que tienes en la pantalla, el compatibilizar y evaluar las disposiciones específicas que elaborará cada entidad en función de su naturaleza y la normatividad básica. A ver, esto es fácil de comprender, pues las normas internas, por ejemplo, del Banco Central de Bolivia, de la Contraloría, son diferentes a la de los hospitales, son diferentes a la de los policías. Obviamente tienen que ser diferentes. De las entidades encargadas de controlar que no nos saquen la madera de nuestros pocos bosques que ya tenemos. Obviamente las normas tienen que estar adaptadas a cada entidad y a la función, a la naturaleza de cada una de estas entidades. Esto no significa que no hayan los sistemas de control que tienen que estar en cada área, en cada subárea, en cada ministerio, en cada entidad. Claro que tienen que estar. Otra de las atribuciones de los órganos rectores es vigilar el funcionamiento adecuado de los sistemas e integrar la información generada por los sistemas. Te vuelvo a decir ahora que casi todo está en línea y que no hay un solo cheque que salga del Ministerio de Economía y Finanzas sin que pase por su sistema computarizado. En 10 segundos saben en qué ha gastado un municipio, en qué ha gastado un departamento autónomo, en qué ha gastado una universidad su dinero. Lo saben muy rápidamente si no salen los cheques. Ahora sí. Déjenme ver, en mi reloj tenemos 10 minutitos para comentar, para charlar. Yo voy a ir a las preguntas que tú tienes en el chat. Gracias, Luzmila. Es un gusto que nos acompañes en esta noche. Laura, muchas gracias. Andrés Padilla, qué buena pregunta. Andrés nos dice en el chat del YouTube, buenas noches, licenciado, ¿de qué privilegios gozan los corruptos en nuestro país? Qué buena pregunta, ¿sabes? Creo que la corrupción en nuestro país es demasiado antigua. No creo, tú coincidirás conmigo, no creo que se trate solo de este momento en la historia. Creo que, tal como decíamos en alguna de las diapositivas, la corrupción, el narcotráfico son el reflejo de dificultades estructurales. No creo que refleje problemas de pobreza la corrupción. Yo creo que la corrupción genera pobreza, no la pobreza genera corrupción. La corrupción genera pobreza. Para mí, por ahí estoy equivocado y acepto críticas. ¿Por qué pienso que la corrupción genera pobreza y no la pobreza genera corrupción? Porque si tú ves a las personas más humildes de Bolivia, a la señora que vende en el mercado, al cargadorcito, no son gente corrupta. El boliviano por naturaleza es una persona íntegra, es una persona ética. No son corruptos los pobres en Bolivia. Creo que es al revés. Creo que tiene que ver con la corrupción en la que vivimos, la que genera la pobreza. El segundo elemento que yo creo que Andrés tiene que ver con por qué está funcionando así, es cómo se seleccionan a los técnicos para que funcionen las entidades. A ver, entiendo que cuando hay elecciones, los partidos postulan y en base al apoyo de la gente acceden a determinados cargos de elección. Hasta ahí entiendo por qué son las reglas de la democracia. Lo que no entiendo es por qué los partidos que ganan elecciones no ponen gente capaz. Si no, parece que el criterio es saber quién ha pegado más banderitas, quién ha pegado más cartelitos en la calle.
para las designaciones, incluso en cargos muy importantes, incluso en instancias, estas que se llaman de libre de designación, en funcionarios públicos de libre designación, que van a tomar decisiones importantes para el futuro del país. Pero incluso en esos cargos no se busca a quién es la persona más capacitada. Probablemente busquen a la persona que, vuelvo a decir, que tenga un compromiso político. Y finalmente, creo que la tercera razón por la que coincido contigo, Andrés, que hay privilegiados en nuestro país, es que los bolivianos, debido a nuestra naturaleza noble, tratamos de evitarnos problemas. No, yo no voy a denunciar, tengo que ir a juicios, tengo que ir a juzgados, voy a gastar mi plata, voy a gastar mi tiempo, voy a salir yo más perjudicado. Mejor no denunciaré. Es decir, realmente nosotros los abogados, mejor que nadie, sabemos cómo anda la situación de justicia en Bolivia, ¿no? Entonces, realmente al ciudadano común, al ciudadano de a pie, le fatiga enfrentarse a la justicia, porque desconfía de jueces, fiscales, desconfía de cómo se va a administrar la justicia. Muchos de los bolivianos creen que para entrar a un juicio hay que tener pues plata, para ir dejando un poco de dinero en cada instancia de la administración de la justicia. No siempre es cierto, pero lamentablemente no siempre es falso tampoco. A ver, Sergio nos dice, Sergio nos comenta, esto es la realidad, pero ¿qué hacer cuando el control social no conoce ni sabe leyes ni estatutos y peor quiere capacitarse? Uy, Sergio, tienes razón. Um, el problema de la corrupción, decía, que genera pobreza, es eso, ¿no? Que la gente, como no está muy habituada a formarse, ve la formación como una carga. No sé si te ha pasado alguna vez que en una Navidad, en un cumpleaños, le regales a alguien un libro y en vez de decirte gracias, te quiere ladrar, ¿no? Ven los libros como si le estuvieras tirando un insulto y no como si fuera un abrazo, no como si fuera una expresión de cariño. Solo en el hecho de que no nos guste leer, ya tenemos parte de la explicación de por qué no hay control social. A las personas que participan en instancias de control social, juntas, comités, etcétera, igual que una gran cantidad de políticos, creen que son sus 10 minutos para sacar tajada. Y sinceramente no debería ser así. Si tú vas a ser representante de tu grupo de padres, de tu sindicato, de tu comunidad, debería ser el tiempo para que los representes bien. José Luis Jiménez nos dice, ¿por qué se les premia con mejores cargos a los más corruptos? Buena pregunta. Yo también quisiera saber. Sergio nos dice, eso lo mejor que se podía haber realizado, mejor control, porque antes se realizaba con fondos en avance y no se sabía en qué se gastaban estos recursos. Es verdad, te vuelvo a decir, hoy tenemos mejores mecanismos de control. Sin embargo, todavía tenemos varios pasitos, varias cosas en las que tenemos desafíos. Yo te quiero agradecer por tu paciencia, yo te quiero agradecer por tu participación. Ha sido un gusto para mí acompañarlos hasta tan tarde. Miren, estamos ya cerca de las 10:30 de la noche, y eso que es domingo, y generalmente todos dormimos temprano en domingo. Si tú quieres hacerme comentarios, sugerencias, críticas, por ahí quisieras anotarte mi correo electrónico. Todo en minúscula, gonzaleztorrico@gmail.com. Para mí va a ser un gusto poder contestar cualquier duda que tengas, por si acaso es González con Z al principio y Z al final, todo seguido. Entonces, para mí ha sido un verdadero gusto. Gracias por acompañarnos en esta noche. Voy a entonces dejar de compartir. Muchas gracias. Buenas noches.